Muy buenos días, tengan todos los aquí presentes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 29 de junio de 2018, por lo tanto, la última del mes de junio. Por lo que solicito a la secretaria ejecutiva se sirva a pasar lista de asistencia. Buenas tardes. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. No se encuentra. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con la asistencia de 2 comisionados de la totalidad de los integrantes del Pleno. Solicito a los presentes ponernos de pie. Al existir el quórum y siendo las 12 horas con 18 minutos el día de hoy, 29 de junio del año 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Solicito a la secretaria ejecutiva que dé lectura al orden del día. El orden del día preparado para esta sesión es el siguiente. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura de la correspondencia recibida. 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 22 de junio, así como el acta extraordinaria celebrada el 26 de junio, ambas del año 2018. 6. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 487 diagonal 2018 ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 490, promovido en contra de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos. Discusión y aprobación en su caso del recurso de revisión RRDAI diagonal 493 diagonal 2018 ponencia 1, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 496 diagonal 2018 ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 505 diagonal 2018 ponencia 1, promovido en contra de la Administración Portuaria Integral de Tabasco SADCB. Gracias. 7. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI diagonal 489, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 492, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del Tribunal Superior de Justicia. Discusión y aprobación en su caso del recurso de revisión RRDAI, diagonal 507, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra del Instituto Estatal de Cultura. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión RRDAI, diagonal 516, diagonal 2018, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Le solicito, secretaria ejecutiva, que someta usted a consideración de su colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día propuesto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad, comisionado presidente. Muchas gracias. Pasamos al punto 4 del orden del día, que se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el Pleno de este instituto. Y en virtud de no haber recibido documentación dirigida a este Pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. Pasamos al siguiente punto, que es el quinto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el 22 de junio, así como el acta extraordinaria celebrada el 26 de junio, ambas del año 2018.
mismas que fueron circuladas previamente a los integrantes de este Pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dichas actas, por lo que solicito a la Secretaria Ejecutiva que en votación económica someta a consideración del Pleno las propuestas antes señaladas. En votación económica se somete a consideración de este Pleno las propuestas de dispensa de su lectura y aprobación de las actas que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación de las actas de las sesiones de 22 de junio y 26 de junio, ambas del 2018, por unanimidad. Pasamos al desahogo del punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer los proyectos de resolución a su cargo. Gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Qué bueno que están acompañándonos en esta tarde. Presento a consideración del Pleno 5 proyectos de resolución e inicio con el recurso 487-2018, que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. A este sujeto obligado se le requirió lo siguiente: copia en versión electrónica de los montos de adeudos que tiene ese ayuntamiento con proveedores, CFE y laudos laborales, lo anterior desglosado por acreedor. Es una solicitud que se ha hecho a varios municipios, a varios entes públicos, y bueno, Emiliano Zapata no fue la excepción en este caso. A diferencia de otros ayuntamientos, aquí hubo omisión del ente público para dar respuesta. Ello motivó precisamente la inconformidad del particular, quien se dolió de esa situación. Durante la sustanciación del recurso no compareció el ente público y tampoco el particular, por lo que ambos perdieron el derecho de ofrecer pruebas e emitir alegatos en defensa de sus pretensiones. Y con base en este panorama elaboramos este proyecto. Revisamos al portal del sistema Infomex Tabasco, específicamente al reporte del historial de recursos de revisión, y efectivamente, tal como lo argumentó el particular, no aparece registro alguno de que se hubiera notificado alguna actuación al recurrente, y en ese tenor es evidente que resulta fundado el alegato vertido por el particular. Hubo silencio total por parte del ente público. Procediendo con el estudio, analizamos la naturaleza de la información y, al igual que en los casos anteriores, advertimos que lo requerido por el particular es de naturaleza pública. Conocer los montos de deuda que tiene ese ayuntamiento específicamente con proveedores, con la Comisión Federal de Electricidad y respecto de laudos laborales. Se requiere a datos cuantitativos, datos numéricos que en modo alguno identifican o afectan la intimidad de persona alguna y tampoco encuadran en alguna causal de reserva. En ese tenor, lo requerido es información pública. En el proyecto se le hace saber al particular de qué manera, se le hace saber quiénes son las áreas competentes para pronunciarse, quienes deberán proporcionar esta información y de qué manera puede atender el requerimiento informativo. Por ello, se declara fundado el alegato vertido por el particular. En el recurso 490-2018 se le solicitó a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos el contrato firmado con el abogado de los Estados Unidos para reclamar los bienes confiscados a José Manuel Sáiz. En un primer inicio, el sujeto obligado emitió un acuerdo de inexistencia en donde adjuntó 3 respuestas de 3 áreas vinculadas precisamente con asuntos jurídicos, quienes señalaron que no tienen la información y por lo tanto de manera unilateral el área correspondiente emitió un acuerdo de inexistencia. El particular se inconformó y durante la sustanciación compareció al ente público y emitió una nueva actuación tendente a sobreseer este recurso. Para tal efecto, adjuntó nuevamente las posturas, los informes rendidos por las áreas que conforme a sus atribuciones tienen competencia para pronunciarse, quienes de manera clara y directa dieron respuestas definitivas, al precisar que no se ha suscrito contrato alguno ni generado documento precisamente conforme a las características requeridas por el particular. En base a ello, emitió un acuerdo de disponibilidad, lo que fue correcto. Si las áreas que posiblemente pudieran generar la información de manera directa señalan que no se generó, es evidente que es innecesario convocar al Comité de Transparencia y por ello se sobresee en este recurso.
En el recurso 493-2018 se le solicitó al Tribunal Superior de Justicia lo siguiente. Copia del expediente 506-2016, radicado en el Juzgado Civil de Primera Instancia del 9º Distrito Judicial de Macuspana. El sujeto obligado emitió una primera actuación donde la Unidad de Transparencia requirió la información precisamente al Juzgado Civil de Macuspana, Tabasco, quien remitió la información, el expediente ya atestado en versión pública, y le hizo saber al sujeto obligado, a la Unidad de Transparencia, que lo ponía a su disposición. La Unidad de Transparencia convocó a su comité, quienes emitieron un acuerdo de confidencialidad, donde se razonó que dentro del contenido de este expediente hay datos personales que deben ser protegidos. Para tal fin los enlistó y razonó que se carecía de la autorización correspondiente. Es así que se le entrega al particular una serie de documentos derivados de este expediente. El particular se inconformó porque consideró que estaba incompleto el expediente otorgado, y durante la substanciación compareció nuevamente al ente público, donde proporcionó 56 documentales más, en las que precisó que por una omisión involuntaria en la primera instancia no se habían otorgado más que 91, y en este segundo momento entregaba las restantes hojas que hicieron falta. Es así que, partiendo de esta base de información, procedimos a elaborar el proyecto de este recurso y advertimos que efectivamente se turnó el área que por su competencia le correspondía pronunciarse y que resulta ser el juez de Macuspana. Advertimos en un primer momento que el juez de Macuspana ya entregó de manera atestado ya el documento. Ello no es correcto. En atención que quien tiene la autoridad para poder restringir una información y de poder clasificarla como confidencial o como reservada es el Comité de Transparencia. Lo que tiene que ser un enlace competente es entregar la información íntegra a la unidad y decir en su prohibido de respuesta los datos que considere que deban ser restringidos por la modalidad de que se trate, ya sea por ser confidencial o por ser reservada. En el caso, directamente, tajantemente, el juez rindió el expediente ya atestado. Con base en ese atestado, el comité resolvió y el comité enlistó una serie de datos que a su juicio debían ser protegidos. Al analizar esa relación de datos testados con el contenido del expediente, advertimos que prácticamente el 50% de los datos que el comité ordenó que se testaran, pues no obran en el expediente, lo que revela que ese acuerdo emitido por el comité era un acuerdo que ya tenían listo y que únicamente quisieron adaptarlo a este asunto, pero no es aplicable, porque hay datos que en ningún momento se mencionan en el expediente y que era innecesario que el comité se pronunciara en ese sentido. Pero además, revisando nuevamente este expediente, advertimos que habían datos que sí fueron testados y que no fueron materia de protección en el acta del Comité de Transparencia. Por otro lado, advertimos que un apellido de una de las partes, que es un dato que debe ser protegido, quedó al descubierto. Es un apellido, aparentemente uno pensaría con el apellido, pues no podemos identificar. Pues ya tenemos el dato identificado del número de expediente, es factible que se acuda a las listas de acuerdo del tribunal y se pudiera obtener el nombre de las partes, o ya sea actora o demandada en este caso. Por lo tanto, debió haber testado este nombre, este apellido de una de las partes. Pero además, por si no fuera suficiente, el testado realizado no se hizo atendiendo las previsiones que al respecto señalan nuestros lineamientos en materia de clasificación y desclasificación, que específicamente para documentos impresos establece toda una serie de características que se deberán acreditar y que en el caso no se hizo. Por todo ello, pues es evidente que se revoca la actuación del ente público y en el proyecto se le hace saber las directrices que deberá atender a efecto de cumplir con este pedimento de información. En el recurso 496-2018 se le requirió a la Secretaría de Desarrollo Social lo siguiente: solicito que me proporcionen los resultados de las evaluaciones a los programas sociales a cargo de la Secretaría realizados durante el ejercicio 2017 y en lo que va del 2018. En la primera instancia, el sujeto obligado determinó la disponibilidad de la información y para tal efecto le hizo saber
que por lo que respecta al ejercicio 2017 no se han realizado las evaluaciones y en lo que va del 2018 pues aún no culmina el ejercicio fiscal y por lo tanto pues no se ha generado este estudio. El particular se inconformó y durante la sustanciación nuevamente compareció el ente público para reforzar precisamente esta respuesta. Para tal efecto, el área competente, que resulta ser la Subsecretaría de Desarrollo Social, que tiene un área de la Dirección de Planeación Social, de manera clara, precisa, señaló que efectivamente se ratificaba la inicial respuesta otorgada en el sentido que por lo que respecta a las evaluaciones de 2017 no se han realizado. Evidente que es una respuesta definitiva, concisa, clara. Y por lo que respecta al ejercicio fiscal 2018, aún no ha transcurrido, no se ha vencido el ejercicio fiscal porque son evaluaciones anuales. Para tal fin, anexó una serie de sustento jurídico que con ello motivando su respuesta proporcionada y por ello se sobresee esta actuación del ente público. Y por último, en el recurso 505-2018, se le requirió a la Administración Portuaria Integral de Tabasco, SADCB, lo siguiente: sin que se me canalice a una página de internet o similar, requiero me informen y entreguen el número de vacantes en esa instancia y los requisitos de ingreso. El titular de la Unidad de Transparencia de manera directa atendió este pedimento y señaló que no existen vacantes en esa dependencia y además que los requisitos pues van a depender del área que requiera el personal. El particular se inconformó con esta actuación y procedimos a análisis del asunto. Evidentemente, hemos señalado en reiteradas resoluciones, en reiteradas sesiones, que uno de los imperativos que tienen los titulares de las unidades es turnar las solicitudes a las áreas competentes, siguiendo para ello lo mandatado por el numeral 137 de nuestra Ley de Transparencia. Es decir, deberá turnarse las solicitudes de información al servidor público competente. Es evidente que hay ocasiones que los titulares de unidades poseen la información y directamente la pueden atender dentro de su ámbito de competencia. Pero cuando son solicitudes específicas, deberá canalizarse al área. Y en el caso que nos ocupa, nos advierte, de hecho, directamente el titular así lo señala, precisó que no existe vacante alguna. Analizamos el portal de transparencia de este ente público y advertimos que está relacionada dentro del estudio de la naturaleza de la información con una obligación de transparencia común que precisamente dispone que deberá publicarse las vacantes que pudiera tener el sujeto obligado. Y al cierre del primer trimestre de este ejercicio fiscal 2018, advertimos que se reportó en ese entonces 18 vacantes y que lo reportó la Subgerencia de Administración. Evidentemente, esta información se publica una vez vencido el primer trimestre, es decir, se venció el trimestre en marzo, en mes de abril reportó. La solicitud se presentó el día 10 de mayo. Puede ser factible que a la fecha no se hubieran ocupado esas vacantes, o ya estuvieran ocupadas, pero para tener certeza, seguridad jurídica en esta respuesta, era evidente que era necesario el pronunciamiento de la Subgerencia Administrativa para que nos dijeran con toda seguridad si existían o no existen vacantes. Por ello se revoca la actuación de este ente público y se le hace saber que deberá turnar la solicitud al área competente para que sea esta área quien se pronuncie con toda autoridad respecto a si existen vacantes y de existir, cuáles son los requisitos de ingresos para ocupar dicha posición laboral. Presidente, con ello concluye mi intervención. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado cada uno de los recursos de revisión a cargo de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, titular de la ponencia 1, solicito a la secretaria ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este pleno la propuesta de los proyectos de resolución que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al desahogo del punto séptimo del orden del día, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este pleno los siguientes proyectos.
El recurso de revisión 489 contra la Fiscalía General del Estado de Tabasco se revoca. El recurso de revisión 492 contra el Tribunal Superior de Justicia se revoca, se propone revocar. El 507 contra el Instituto Estatal de Cultura se propone modificar. Y el 516 contra la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se propone revocar. Me permito comentar el siguiente recurso, el DAI 507-2018, contra el Instituto Estatal de Cultura. Lo que le preguntan aquí al Instituto de Cultura es que le solicitan el archivo digital de las órdenes de pago correspondientes al pedido contratado de fecha 23 de julio 2012, realizado por el Instituto Registral del Estado de Tabasco a la empresa Litoformas S.A.D.S.B. Y en este caso, el sujeto obligado hace un acuerdo de incompetencia y una orientación. Vemos que de esta manera es como procede, sin embargo, el solicitante alude que no se le entrega la información solicitada. Vemos y analizamos la actuación por parte del sujeto obligado, en este caso el Instituto Estatal de Cultura. Revisamos también en cuanto a las facultades que se debe tener, la fracción segunda del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el Comité de Transparencia puede declararse incompetente cuando no tiene facultades o atribuciones o injerencias que se le atribuyan para generar, administrar, resguardar o poseer la documentación o la información que se le esté solicitando. En este caso, se declara incompetente el Instituto de Cultura y hace una orientación al solicitante en la declaratoria de competencia, que va fundada y motivada, y señala como sujeto obligado competente a la Secretaría de Gobierno, a quien le atribuye la competencia conforme al artículo 142 de la ley en la materia, y esa declaratoria de no competencia debía ser avalada por el Comité de Transparencia. En este caso, nosotros vemos, analizamos la parte relativa a la orientación. Efectivamente, el Instituto de Cultura no tiene competencia en atención a que, de conformidad con el decreto 033, publicado en el periódico oficial del Estado de Tabasco el 24 de diciembre de 2016, el Instituto Registral del Estado, hoy Coordinación Catastral y Registral, en su artículo primero establece que la función registral de manera ordinaria corresponde al Estado, quien la prestará por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas a través de la Coordinación Catastral y Registral. Pues ante ello se constató que el Instituto Estatal de Cultura orientó incorrectamente al particular porque, como queda demostrado, el sujeto obligado competente para conocer y dar respuesta a la solicitud de información en materia de este recurso es la Secretaría de Planeación y Finanzas, ya que dicha coordinación depende de tal secretaría. Por lo tanto, la orientación señalada por el Comité de Transparencia no resultó definitiva y determinante, y ante ello pues no puede convalidarse la declaratoria de incompetencia, puesto que si bien no es imperativo legal orientar, es decir, bastaba con que se declarara incompetente y lo fundara y motivara, la orientación es de carácter potestativo, sin embargo la hace, pero la hace de manera incorrecta. Por lo tanto, se propone a este Pleno revocar el acuerdo del Instituto Estatal de Cultura para que convoque nuevamente al Comité de Transparencia, se confirme la incompetencia para sustanciar la solicitud del hoy recurrente, donde complete la orientación al particular, precisándole dirigirse con, pues ya le hicimos la chamba aquí, ¿no? Pero es la Secretaría de Planeación y Finanzas, de acuerdo con el decreto que hemos señalado, indicando pues la dirección de la unidad de transparencia, los horarios, los días hábiles de atención,
las direcciones electrónicas con las que cuenta, el teléfono, la unidad de transparencia, y posteriormente el Comité de Transparencia deberá generar el acta de la sesión respectiva en la que se incluya el acuerdo emitido sobre la incompetencia. Es decir, la incompetencia era correcta, pero la orientación estaba incorrecta debido a que ya se había dado una reforma el 24 de diciembre de 2016 en el decreto 033, cuestión que no fue valorada por el sujeto obligado. Por lo tanto, se propone revocar la actuación del Instituto de Cultura del Estado de Tabasco. Por parte de la ponencia 3 sería todo. Si no hay ningún comentario, le pido a la secretaria ejecutiva que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado los asuntos que se han presentado ante este Pleno. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, tratándose del punto 8º y de una sesión ordinaria, es el relativo a asuntos generales. Si alguien desea hacer uso de la voz en este punto, al no ver ningún tema que tratar, pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 12:43, al no ver más asuntos que tratar en esta sesión, se declara clausurada la sesión ordinaria de este día 29 de junio del año 2018 del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se cita para la próxima sesión, que será ordinaria y que tendrá verificativo el próximo día viernes 6 de julio del presente año a las 14 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, que tengan una buena tarde y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.